Le quiero agradecer a Ignacio Zuletas, analista político, que nos acompaña para abrir el programa, para hablar un poquito de la actualidad, de lo que está pasando hoy en la Argentina, y después sí meternos con el deporte y cerrar con el doctor Eduardo Duhalde. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Ignacio, la primera pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos miran y para dónde vamos? Bueno, es una pregunta para una tesis doctoral de un japonés, además, que mire las cosas en perspectiva. Creo que la realidad política se agota en lo fenoménico, como decían los filósofos. Es lo que parece, no hay otra cosa. Hay una leyenda que fomentamos los periodistas muchas veces, de que hay una trama secreta y oculta con unos secretos y unas estrategias que nadie domina, y que cuando se mueven unas piezas se producen otros resultados y son vivísimos. En realidad, yo creo que es un gobierno con enormes dificultades, que no las motivó, sino que las heredó. Quizás su responsabilidad es no haberlas disuelto o resuelto con tiempo. Tiene un desfiladero muy estrecho y difícil, que es la crisis económica, financiera, y la enfermedad esta que ha afectado a todo el mundo, no es un problema argentino. Claro. Entonces, y en un gobierno de una coalición de un partido que no tiene conducción hace ya más de 20 años, desde que Menem dejó la conducción del peronismo. El peronismo no tiene una conducción unificada, tiene conducciones colegiadas, descansa básicamente en la Liga de Gobernadores, tiene una fórmula de 3 factores débiles, que son 3 dirigentes de la región metropolitana, provincia de Buenos Aires y Capital, que son Massa, Cristina y Alberto Fernández. Entonces, eso genera una debilidad de acción muy importante, muy seria, que son debilidades que tuvo también el gobierno anterior. Son gobiernos de coaliciones en donde se unen o se juntan personalidades, proyectos y estrategias muy distintas, y es muy difícil ordenarlas. Cuando se gobierna es quizás más fácil ordenarlas, pero es muy difícil conciliarlo. Entonces, es un país horizontalizado, con problemas muy graves, que tiene también activos. Yo creo que tiene un activo que es muy importante, que es la solidez del sistema político. Pensé que hace 104 años que la Argentina elige con la ley Sespeña y sus corolarios, sus Claro. reformas. Salvo cuando hubo interrupciones militares, el sistema funcionó. Vota el 80% del público. El público acata los resultados, los tolera, no los discute. La imagen que hay que recordar es del año pasado, cuando se confronta el peronismo de Cristina Fernández y Alberto Fernández con Macri, dos fuerzas que representan familias políticas distintas, dirigentes que se desprecian mutuamente de una manera hasta grosera, que nos ofende desde afuera, que no se saludan, se desairan, se insultan, y sin embargo fue una elección pacífica, sin que hubiera un solo desorden de orden público ni institucional, en un momento, en los mismos meses, cuando se caía Evo Morales en Bolivia, se deterioraba de manera terminal Chile con las rebeliones que terminan en el plebiscito que se está haciendo hoy, que es quizá la elección más importante de Latinoamérica en el medio siglo. Yo creo que después de la de Alfonsín del 83, la elección de Chile de hoy, que revisa el sistema de Pinochet, es la más importante para Chile, seguro. Claro. Y para Latinoamérica es una de las grandes elecciones de la transición. Y se caía Brasil y Lula preso, y Perú con 4 presidentes renunciados y uno que se pegó un tiro, y la Venezuela de Chávez, y Venezuela que expulsa gente, y Ecuador que se caía con una rebelión policial, y México que está gobernada por un mano santa, y Trump por un hombre extravagante, y España que no podía formar gobierno, Italia donde la derecha se pelea con la derecha, y después Merkel que tiene que hacer una coalición con los verdes que se oponen y tiene que voltear nada menos que la industria de producción de energía nuclear en Alemania, que es la principal. Se ha comprometido a eliminarla del panorama, que es una transformación de su programa, y después seguir con Medio Oriente y los líos y las dictaduras de Asia. En un mundo así, que parece manejado por el guasón de la película,
La Argentina tuvo una elección pacífica, se aceptó el resultado, la gente se representa en dos grandes familias políticas que representan un programa de reivindicación igualitaria de la sociedad, que son la familia del voto no peronista y peronista, y la gente sigue viviendo. Y creo que eso es un activo importante de la Argentina, frente a lo que aparenta ser una... después es un país de una gran capacidad de ahorro. La Argentina, según el INDEC, el Banco Central y el ANSES, tiene hasta por lo menos 292 millones de dólares en manos del público, el dinero, los dólares que han salido del sistema. Según algunos economistas, dicen que son 500.000 millones de dólares. Capacidad de ahorro de un país que saca del sistema 100.000 millones o 25.000 millones de dólares por año. Es mucha plata. Uno ve la noticia de que hay camiones en el interior que los paran y lo van con plata, ¿viste? Que llevan unos 30 millones, otros 40 millones. Eso no pasa en los países donde no hay plata. Acá hay plata, está fuera del sistema. No está Ahora, bien, enfermedad del sistema, pero también es capacidad de ahorro, país que produce. Digo para señalar los activos. Sí, claro. Frente a los pasivos, que ya los enumeré, yo tengo que ser justo con los activos, ¿no? Ahora, para Ignacio, para empezar a mirar un poquito más para adelante dentro del análisis que usted acaba de hacer, ¿de qué manera empieza a caminar la Argentina? Política y reestructuralmente, porque hoy parece estar estancada, cada día peor. La imagen política no es confiable en absoluto. Digo, ¿cómo se empieza a caminar de nuevo? No sé si el diagnóstico que usted hace se expresa todo el tiempo, sus adhesiones. Ha votado hace menos de un año. Ganó un gobierno con una mayoría bastante holgada en la provincia de Buenos Aires, que es la elección siempre madre del sistema, porque es la provincia con más votos. La oposición sacó más votos, Cambiemos Juntos por el Cambio, de los que había sacado en 2015 y 2019. Mantiene la minoría en las dos cámaras y no se le ha ido ningún senador, no se le ha ido ningún diputado. Más aún, en el Senado la oposición creció, pasó de 24 senadores a 29, o 25 a 29, con el bloque de Reutemann y Romero. En diputados no se ha ido nadie. Fíjate que la última elección que hubo en diputados, que fue la votación en particular de un artículo de la ley que le da el fast track a las farmacéuticas que van a hacer la vacuna, el gobierno logró 127 votos, dos menos que el quórum. Es decir, un Congreso muy equilibrado, eso es muy bueno. El gobierno está obligado a negociar las leyes y si no, o no le salen, como le pasa con Vicentín, Ley del Rico, muchos de los grandes proyectos que no salen, o tiene que negociarlos y cambiarlos con la oposición. Y eso es bueno, yo creo que eso es solidez, yo no lo veo... la política, si me vas al prestigio, y el prestigio de la política es en todo el mundo, es un desprestigio institucional, se estudia, hay estudios hechos por todo el mundo, pero no es un problema solo argentino, que el descrédito del público ante el sistema, que ha sido hecho en el siglo XVIII y que tiene que resolver problemas del siglo XXI. Entonces siempre llega tarde, llega poco, llega mal y con dificultad. Pero la sociedad resuelve los problemas mejor que el Estado. Los resuelve a veces por una vía digna y a veces por una vía indigna, como es la justicia por mano propia, la violación de la propiedad privada, el abuso del otro, la violencia policial. O sea, son maneras que tiene la sociedad. Ninguna sociedad se suicida. Ahora, Zuleta... No sé si Canadá es así tan desastroso. No está bueno, no es bueno, obviamente. Es un país disfuncional en muchas de sus frentes, pero creo que tampoco es una cloaca. Eso no coincide, esa visión disepoliana que algunos transmiten. Zuleta, la imagen del presidente cuando arrancó la cuarentena estaba por las nubes, el número era muy importante. Tengo entendido que ha caído muchísimo. ¿Perdió credibilidad, perdió Alberto Fernández mucho con su imagen desde el día que arrancó la cuarentena hasta el día de hoy? ¿La imagen presidencial? Yo no miro las encuestas. En el año 2011, un año antes de las elecciones presidenciales, Julio Cobos caminaba por la calle de Florida con la banda presidencial porque las encuestas decían que era el candidato a presidente. Sí. No pudo ni presentarse a las PASO. En el 2013, 2014, 2015, las encuestas decían que Massa ya era presidente.
no entró ni en las PASO del 2015. O sea que yo creo que no, yo no le daría caso a esas mareas de humores populares, que un país se acerque a un gobierno, a un presidente de una emergencia, es esperable en todo el mundo, siempre ha ocurrido, en una guerra, en una peste como esta, en una emergencia económica como ocurrió en el 2011 con el gobierno de entonces. La gente en el momento de zozobra tiende a respaldar a la conducción, y eso es natural, y es también una manifestación de salud institucional, porque en la Argentina uno de los beneficios que tiene la Argentina es que no hay indignados ni de derecha ni de izquierda, son ínfimos la minoría que no llega ni el 1% en una elección. En general, el público apoya fuerzas moderadas como son el peronismo y como son las expresiones del voto no peronista, que tiene una matriz en el interior muy marcada por el radicalismo, pero está ahora también el conservadorismo del PRO y las fuerzas vecinales, como son el PRO de la Capital Federal, que es un partido vecinal, y ese voto es moderado, y la gente tiende a la moderación, la gente no se va con los extremos, y menos en momentos de crisis económica, de crisis como ocurre ahora con el contagio, en donde la gente necesita un amparo, y ¿quién se lo va a dar si no las instituciones? Ahora, que después no funciona, bueno, pero los humores de la encuesta yo no le... Hay que acordarse del caso de Massa, hay que acordarse del caso de Cobos antes, hay que acordarse de Narváez, que le ganó una lista encabezada por Kirchner, Scioli y Massa. En la provincia de Buenos Aires. De Narváez, que nadie sabe dónde está hoy. Claro. Zuleta, en este contexto, quiero seguir un poco con la política y los hechos que están pasando hoy día a día. ¿Las tomas de tierra están relacionadas directamente también a la política que estamos viviendo en distintos sectores y en distintos lugares permanentemente? ¿Hoy hay un tema político dentro de las tras de las tomas de tierra? No, yo creo que eso es debilidad institucional, incapacidad, falta de autoridad de las fuerzas del orden. En la Argentina no es nuevo. En la Argentina hay una percepción de que el Estado... Primero, la fuerza de seguridad no tiene legitimidad. En la Argentina es un problema que está detrás de la inseguridad de los últimos años. Hay una falta de legitimación de la sociedad, las fuerzas del orden. Si uno quiere buscar una causa remota, yo diría que está en la implicación de las fuerzas de seguridad en la represión clandestina en los años 70. Eso nunca se remedió como tema de fondo, de organización. Se han hecho muchos intentos, algunos surgieron o surtieron efecto en algunas provincias, pero la crisis de inseguridad de la Argentina es que no hay un respeto de la sociedad hacia las fuerzas del orden, ni en los desposeídos que ocupan tierras cuando creen necesitarla de esa manera, ni en la clase media, la clase alta, que evade, paga coimas, trafica plata en los cuadernos. O sea, es un tema de disciplina social en un país complejo en esa materia, ¿no? Pero yo no estoy en la inducción de decir que el gobierno fomenta las ocupaciones o no. Yo creo que el gobierno no puede hacer nada, pero no puede hacer nada este gobierno ni el gobierno anterior. Hay que recordar, acuérdense la ocupación del Parque Indoamericano en 2010, creo que fue. Eso costó 50 millones de pesos. Yo hice el cálculo que eran 12 millones de dólares. La gente se fue cuando le pagaron. Y eso lo pagó el ministerio de Alicia Kirchner. Y ocurría en la capital federal de Macri. Fue una ocupación que fue, hasta hubo creo que algún muerto, fue sangrienta. O sea, no es nuevo. Ahora, es cierto que ocupan en el sur tierras hace mucho tiempo y los ocupados no pueden hacer nada. Imagínense en Mascardi, por ejemplo, está ocupado el predio del Obispado de San Isidro, que maneja Monseñor Ojea, que es el presidente de la conferencia y el hombre del Papa Francisco en la Argentina. Y está ocupada las cabañas de la Iglesia Católica y la verdad es que uno no escucha mucho
una conmoción ni de la iglesia, ni de los curas intermedios, bajos, ni los del barrio norte, ni de las villas. Y es porque creo que cuando no hay autoridad, uno lo que se teme es que haya hechos de sangre, y tampoco nadie quiere entrar a sangre y fuego por un lote de 20 por 20. O sea, es un problema de respeto a la ley que en la Argentina no es de ahora, que es la falta de legitimidad de las fuerzas del orden. Y yo, si me piden una causa remota, empieza con la implicación de las fuerzas del orden en la represión clandestina, en donde ahí perdieron mucha legitimidad de la sociedad. La gente le tiene miedo a la policía. Cuando cualquiera de ustedes va por una ruta y ve un retén policial, si lo puede escapar, lo hace. Tiene miedo que lo coimeen, que lo paren, que le empiecen a pedir papeles. Un papel, 2 papeles, 3 papeles, 4 papeles. En cualquier lugar del mundo, para pedirte papeles en un auto, tiene que haber una razón. Acá te lo piden porque sí. Y el seguro, y la tarjeta verde, y la tarjeta azul, y la autorización para cargar gas. Que hay que hacer una autorización para cargar el gas. Y ese foquito que tiene ahí. Y bueno, esto como dijo una vez un diputado que lo detuvieron en Tucumán, y dijo, esto en La Rioja se arreglaría de otra manera. Y el policía le dijo, bueno, arreglémonos como en La Rioja. Recién en la respuesta anterior, Zuleta me decía que el gobierno casi tiene la obligación de negociar con la oposición. ¿Lo ve factible usted esto que ocurra? Porque yo coincido con usted. Es necesario hoy que se sienten en la misma mesa. ¿Pero lo ve posible? Bueno, el gobierno lo ha hecho cuando, es decir, lo que manda en los acuerdos es la necesidad. Cuando el gobierno necesitó las leyes para ir a una negociación con los bonistas privados, que tuvieron un respaldo importante de la oposición, logró 2 leyes, la ley de diciembre de emergencia y la ley de enero de renegociación de la deuda, son 2 leyes muy importantes que la oposición apoyó y salió muy bien, y con eso se fue a negociar la deuda. Ahí que mandó la necesidad. Lo que ocurre es que la necesidad de cada gobierno es distinta. En gobiernos débiles, la primera necesidad es la subsistencia. Y eso justifica mucho las peleas internas, a ver quién manda. Manda Cristina, manda Alberto, manda Massa. Entonces, muchas veces, esas diferencias internas se ponen como el objetivo más importante, y eso fractura la posibilidad de un acuerdo con la oposición. Porque si uno habla con la oposición, que hoy querría, por ejemplo, en estas horas de un debate abierto, que se va a ver el miércoles en el diputado, el nuevo presupuesto. Lo que querría la oposición es arreglar un presupuesto, porque hay gobernadores que pertenecen a la oposición, que tienen necesidades, Claro. están los rectores de las universidades, que se sindican muchos en partidos de la oposición, y ellos querrían tener un acuerdo. Ahora, ¿qué te dicen cuando vos conversás con ellos? ¿Qué dicen? No sabemos con quién hablar, porque vos arreglás con Massa y tenés que arreglaste en una parte, y después tenés que hablar con Alberto y otra parte, y después tenés que hablar con Mayans o Cristina o Fuentes en el Senado para otra. O sea, falta una interlocución. Entonces, el objetivo de la gobernabilidad de la coalición se pone por encima de la gobernabilidad del conjunto del país. Y eso es las consecuencias negativas de la debilidad de un sistema. Eso es malo. Por eso un sistema, el primer deber de un gobierno, así como el primer deber de una empresa, de un canal de televisión, es ganar plata para poder existir. La primera deber de un gobierno es ser fuerte, ser firme. Como decía el presidente Truman, le preguntaron, ¿qué es el poder? Dice, el poder es tener la capacidad de que la gente haga lo que no quiere hacer. Por ejemplo, pagar impuestos. Eso es tener poder. Y un gobierno debe tener poder. Tiene que ser moderado, no abusivo, no trucho, no comprado, no alquilado, pero tiene que tener poder. Y no es bueno que los gobiernos sean poder. Zuleta, que tenga buen domingo. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho y por favor pido una intervención de los controladores de la prensa que hay ahora,
hay mucho antiboca en el ambiente. Boca sale campeón, gana todo lo que tiene que ganar y dicen que juega mal. Déjense mamar. Pero escúcheme, espere, hago una pausa ahí. ¿A usted le gusta cómo juega Boca? Mira Zuleta. Jugar bien es ganar. Ah, mire usted. Escúcheme, si yo quiero ver belleza, voy a ver a la Toconda o el Canal B, que a veces hay alguna belleza que puede explorar. Ah, mirá vos. Pero escúcheme, o sea, usted es el presidente del club de fan de Bilardo. Bilardo me cae simpático, No sé si es tan exitoso como se dice. Ajá. Pasa que salió campeón mundial. Claro. Eso. Ahora, esa idea de que lo importante es ganar, yo la sostengo, porque creo que es lo más importante. ¿Quién quiere ver un equipo que juega bien pero pierde? Pasa que voy a hacer una denuncia a mis colegas de la prensa deportiva. El caso de España, dice, el fracaso del Barcelona. Sale primero y segundo siempre. Vos sabés lo que es el de Platense, de Ferro, de discursionista. Eso es sufrir en el fútbol. ¿Cómo está Dice, Zuleta? el fracaso del plan del Real Madrid. Sale primero, segundo, gana. ¿Qué hay que ser para ser bueno entonces? Hay una exagerada exigencia de no sé qué en un sector de la opinión. Ahora, yo me río mucho. Yo miro esas opiniones sobre equipos que les va muy bien, que ganan y dicen, no, pero el problema es que juegan mal. No juegan a nada. ¿Qué es eso? Zuleta, acá hay un compañero mío, el señor Ezequiel Sosa, que lo vamos a poner en primer plano para que usted lo vea. Lo quiero sentado Es al lado mío, es el representativo de Boca. Sí, señor. Quizás casi como usted van al mismo sector de la popular de Boca, pero el señor dice, lo cual para mí me parece una falta de respeto, que el grupo de Boca en el campeonato, Lanús, Talleres y no me acuerdo el otro, Newell's Old Boys de Rosario, es la zona de la muerte para Boca. La zona de la muerte, la zona de no sé qué. Grupo de la muerte. El grupo de la muerte. A ver, ¿usted cree que es el grupo de la muerte esto de Boca? No estoy en condición de responder eso. No sigo la fixture con tanto celo, no sé, la verdad que no. Yo creo que al final Boca va a ganar. Boca va a ganar. Si no gana, es campeón de moral y con eso ya nos vamos a... Está bien, o sea, de cualquier manera es campeón. Sí, señor. Yo lo único que te pido es que Zuleta el domingo que viene se sienta acá a la Lo invitaremos con mucho gusto. Ignacio, que tenga buen domingo. Muchas gracias, es muy amable. Que la pase muy bien. Saludos a todos los muchachos, inclusive los de River, porque yo tengo hasta familiares de River, o sea que los puedo tampoco. Gracias, Zuleta. Todos animalitos de Dios. Muchas gracias, muy amable. Ahí está Ignacio Zuleta, analista político, charlando con nosotros.